Este libro es reforestar el cerebro, entender que necesitamos otras formas de relacionarnos con la naturaleza y que esas formas de relacionarnos con la naturaleza, las claves, las podemos estar impartiendo en una escuela con niños, con jóvenes, para que esas nuevas generaciones entiendan de que si no hacemos un pare en el camino para reflexionar sobre nuestro relacionamiento con la naturaleza, pues quizás nuestro avance va a deteriorarla cada vez más. Hola a todas las personas que se conectan a este nuevo capítulo de nuestro podcast sobre escritura académica. Como siempre, empezamos dando gracias a todas las dependencias de la Universidad del Cauca que posibilitan este espacio, el Departamento de Comunicación Social, el Departamento de Lingüística, al área de Desarrollo Editorial, a la Vicerrectoría de Investigaciones, al área de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones y a la Universidad del Cauca en especial por posibilitarnos este espacio de diálogo. Les recordamos que en este podcast estamos discutiendo alrededor de los libros publicados por el área de Desarrollo Editorial y cómo esto se conecta con nuestras prácticas académicas de escritura. Como siempre, darle la bienvenida al profesor Carlos Enrique Pérez y en este caso al profesor Gustavo Adolfo, con quien vamos a estar hablando sobre el libro de La agroecología, una estrategia de educación ambiental. Bienvenidos, profesores, a este nuevo diálogo. Muchas gracias, Jesús y profe Gustavo Adolfo, pues bienvenido a este espacio. Y siempre iniciamos pensando en que los libros hacen parte del proyecto de vida de los autores. Usted es ingeniero agropecuario, doctorando en estos temas de educación, de medio ambiente y sociedad, pero el texto aborda como núcleo la sistematización de un proceso educativo. ¿Qué papel ha tenido esta deriva por los temas de la educación en su trayectoria? ¿Qué papel ocupa en su trayectoria académica esta preocupación por la educación ambiental? Yo creería que cuando comenzamos a planificar la escritura del libro, terminaba yo mi ejercicio profesional como ingeniero, un poco más técnico, más ingenieril, pero ya recorriendo el enfoque agroecológico desde el 2008. La publicación del libro se da en el 2018. Venía yo recorriendo ya el concepto y el enfoque agroecológico 10 años. Y en ese recorrido con comunidades campesinas, más que todo concentrado en macizo colombiano, con organizaciones campesinas, nos pensábamos la necesidad de cómo el enfoque agroecológico podía llegar a más personas y en qué espacios tendría más cabida el enfoque agroecológico. Para ponerlo en términos simples de qué es la agroecología es la relación armónica de la naturaleza del ser humano con la naturaleza, con su entorno. Cuando nosotros comenzamos a discutir en ese trasegar de ese caminar con campesinos, veíamos que en las escuelas era un espacio muy significativo y era una ventana de posibilidades para que la agroecología tuviese acción en esas escuelas, porque en ellas estaba la comunidad educativa, que estaban padres de familia, estudiantes, profesores, administrativos. Entonces, si nosotros lográbamos permear la escuela con el enfoque agroecológico, permitíamos de que ese enfoque llegara a más familias, porque el niño, el joven que llega a la escuela y comienza a entender el relacionarse armónicamente con la naturaleza, no contaminar, cuidar el río, cuidar la semilla, cuidar la biodiversidad, y lleva ese mensaje a su casa, ese mensaje agroecológico podía permear no solo a su familia, sino también a sus vecinos. Entonces ahí comenzamos a pensarnos una propuesta que nos permitiera llegar a las escuelas para que hiciéramos de la educación ambiental no en el tablero, sino que esa educación ambiental permeara el entorno. Pero para poder permear el entorno, la educación ambiental, teníamos que darle herramientas. Y esas herramientas se las dimos desde el enfoque agroecológico. Y comenzamos a trabajar un concepto importante que es la biohabla. Y que está enmarcado ahí en el libro de qué significa la biohabla.
Entonces, yo creería que ahí fue el momento de nosotros pensarnos y buscar también experiencias que viniesen trabajando esa visión del enfoque agroecológico, y ahí nos entrecruzamos con la Corporación Maestra Vida, que es una institución educativa en el municipio de El Tambo. Que es la que se sistematiza su práctica en este libro. Ella. Porque cuando comenzamos a hacer ese proceso de mirar y entender las claves de cómo articular la agroecología a la escuela, nos dimos cuenta que ya había muchas escuelas, inclusive pueden haber escuelas diferentes a la que está sistematizada en este libro, que lo están haciendo. Por eso el libro, cuando lo comienzan a leer, posiblemente una escuela, un docente, un padre de familia o un estudiante va a decir, pero mi escuela también hace esto. Entonces ya puede comenzar a hacer lineamientos de enfoque agroecológico. ¿Sí? Claro, pero entonces son unas claves que hay ahí. ¿Sí? El ingeniero metido a educación, porque no se puede hacer intervención en la comunidad sin un componente pedagógico. Y ahí me gustaría a mí también preguntarle, ¿cuál es el paso también del ingeniero a llegar a la escuela, ¿no? O sea, porque son quizás campos un poco alejados en ocasiones, que también puede generar otro tipo de diálogos, es verdad, pero de entrada, ¿cuál fue su experiencia como ingeniero de llegando a la escuela y encontrándose con muchos estudiantes que están pensando muchísimas cosas? Menores de edad, que quizás no los que nos encontramos en el espacio universitario. Hay en la formación ingenieril, y lo hablo ya inclusive no solo en la Universidad del Cauca, sino en varias universidades a nivel nacional, el ingeniero agrónomo, el ingeniero agrícola, el zootecnista, el veterinario, el ingeniero agropecuario, muchas veces aterriza en colegios con vocación productiva. Claro. Y comienza a tener unas debilidades porque es una formación muy ingenieril, no pedagógica. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a tener que tener unas claves para poder hacer llegar ese conocimiento a esos niños, porque a veces a mí me tocó dar clase en primero, en quinto, en sexto, en octavo, en noveno, ¿sí? Y las herramientas pedagógicas son limitadas en la formación ingenieril. Pero la práctica lo pone a uno a... Claro, y entonces cuando yo llego a Maestra Vida, porque fui docente 2 años ahí, comienzo a mirar que lo que queríamos de avanzar para que la agroecología la conociera más gente, pues podíamos hacerlo desde el colegio, pero no desde una educación rígida y no flexible. Por eso nos pegamos a la educación popular, y la investigación que necesitábamos tampoco debía ser rígida y en laboratorio, porque no lo permitía la zona rural. Entonces por eso nos fuimos por la línea de investigación acción participativa, la IA. Esos 2 elementos yo creería que son claves para el profesional que quiere compartir saberes, compartir conocimiento con una determinada comunidad, y que esos conocimientos superen la transferencia y se apropie el receptor de esa información. Y también construir colectivamente los saberes apropiados para esas realidades. Entonces ahí es donde ya se necesitaba el matiz ingenieril por la rigurosidad del enfoque. La agroecología tiene una línea muy fuerte, que es la línea científica. Tiene una segunda línea que es la práctica, y tiene una tercera línea que es como movimiento político. Entonces la agroecología tiene esas 3 líneas de trabajo, como ciencia, como práctica y como movimiento político. Cuando nosotros comenzamos a escribir las primeras líneas del libro, teníamos que pegarnos a una metodología que permitiera recoger la vivencia de una institución educativa que viniera transitando por la agroecología, para poder que quedase plasmada a otras instituciones que quisiesen trabajar alrededor de la agroecología, y que lo podría hacer en esas 3 líneas, como ciencia,
como práctica o como movimiento político. Por eso, en algunas de las, cuando comenzamos ya a hacer el proceso ya en sí de investigación, acción participativa, método, sistematización de experiencias, que es una conversa, ¿sí? Es una conversa sobre la historia, y ahí reflejamos los 10 años de la institución educativa, que era 1998 a 2008, que fue lo que se sistematizó en el libro, ¿cierto? Y dentro del proceso de sistematización, para ordenar el proceso de sistematización, para ordenar la historia, pues nosotros diseñamos unos pasos. Por esto el libro también tiene un componente muy fuerte metodológico. Hay muchas formas de hacer sistematización de experiencias, muchas formas. Este libro tiene una forma de hacer la sistematización de experiencias que tiene 3 pasos, que es el espiral de hitos, la serpiente o culebra de sistematización y el árbol de sistematización. Esos 3 momentos son los que permitieron ordenar la conversa y el recuento histórico. ¿Y por qué escogimos de 1998 al 2000? Porque en el Tambo, en Maestra Vida, en esos años, el contexto de violencia, el contexto de deterioro ambiental y el contexto de desarticulación de las familias, más que todo de los jóvenes hacia sus familias, era muy evidente. Y la institución educativa cumple un rol importantísimo en no solo identificar o permitir que el estudiante llegue a la escuela a recibir sus aprendizajes, sino que la escuela también puede ir un poco más allá de la vivencia de ese estudiante. ¿Cómo llega? ¿Cómo es su familia? ¿En qué contexto está? Y como escuela, ¿qué puedo hacer para transformar esas realidades? En los hitos que nosotros fuimos colocando en esos 10 años, hay unos particulares en el libro que son muy potentes. El primero de ellos, 2002, paramilitarismo en la zona. No se puede movilizar y no pueden haber conglomeraciones ni siquiera en las instituciones educativas. No se pueden reunir a conversar sobre eso. No se puedan hacer asambleas, reuniones ni nada. ¿Cómo hace la escuela para poder impartir un conocimiento en un contexto donde el joven está con miedo, está con susto, está con la posibilidad de no poder salir de su casa? Entonces la escuela ahí cumple un rol importante, y ahí hay un hito que se llama el amigo o el vocero amigo, que es la persona que lleva la información, porque como no se pueden hacer conglomeraciones de las personas, esa persona es la encargada de llevar razones y de moverse por la vereda, ¿sí? Y entonces ahí la escuela es donde tiene que tratar de entender ese contexto y poder explicarle al estudiante cómo puede seguir formándose para seguir su camino educativo, pero también cómo o qué claves tiene que tener para superar ese conflicto que está ahí. Siento yo que ya hemos logrado conocer ese acercamiento previo a la investigación que da surgimiento al libro, y siento que es muy interesante también conectar con esas experiencias de vida del investigador, porque claramente en ocasiones pensamos la investigación muy salida de esas cosas que nos atraviesan como sujetos de nuestros intereses, de nuestros encuentros, y siento que este primer acercamiento nos ha dejado ver eso, ¿no? Y es qué significa la experiencia de vida del investigador durante el proceso de investigación. Ahora vale la pena que podamos decirles a quienes nos escuchan en este podcast sobre qué va el libro y cómo se relaciona eso que usted se fue encontrando en la investigación con la estructura del libro, con cada uno de los capítulos, cómo se va gestando este libro y cómo es que al día de hoy ya tiene una reimpresión y se ha vendido muy bien y ha logrado estabilizarse, digamos, en el mercado también de la academia, precisamente por lo que contiene. Así que antojemos de nuevo a los lectores para que puedan acercarse a él. Yo creería que el ejercicio de investigación tiene que quedarse en una publicación de un artículo, en este caso de un libro, para que pues pueda llegar. Su función es
básicamente llegar a más gente y generar rutas para que aquellos que quieran seguir profundizando sobre cómo la agroecología es una forma de vida, es una forma de relacionarnos con la naturaleza, pueda enseñarse no solo en escuelas de educación básica, secundaria, sino también en universidades, ¿sí? Que el enfoque agroecológico permee inclusive muchos de los programas que tienen las universidades y que dentro de ellos tenga una asignatura, una electiva que les hable sobre la agroecología, porque la agroecología es reflexionar sobre cómo seres humanos nuestro avance no perjudica la evolución de la naturaleza. El primer capítulo es muy situando el campo de la agroecología, como que nos ubica cuál es la perspectiva de la que va a suceder este proyecto educativo. Y después está lo metodológico. Claro, pero ahí es interesante que la agroecología se está pensando desde la educación y ahí está quizás el foco principal y motivador también del libro, y es esta articulación entre agroecología y educación. Sí, el primer capítulo, como le dice el profe, el primer capítulo es educación ambiental, pero nosotros veíamos la educación ambiental que rige desde el Ministerio de Educación a las instituciones educativas y más a las instituciones rurales. Veíamos que estaba muy encajonada la educación ambiental, es decir, tenía unas herramientas limitadas, aunque el lineamiento lo da el ministerio, pero cada docente en su habilidad pedagógica o en su habilidad de transmitir los conocimientos puede superar un poco esos lineamientos y enriquecer esos lineamientos, pero nosotros veíamos un primer problema de la educación ambiental que se estaba dictando en los colegios, inclusive en la actualidad. Por eso nosotros planteamos que la agroecología puede ser una herramienta de educación ambiental que le permita tener una acción en el territorio, ¿sí? Y planteamos reflexiones como las siguientes: no podemos con un grupo de jóvenes, con un grupo de niños en un salón de clase dibujar el río contaminado en el tablero si a menos de 200 metros tenemos la quebrada con agroquímicos, con contaminación. Agroquímicos que llegan por el uso indebido en ese territorio donde está la escuela, que está contaminando esa quebrada, que está llegando residuos y los niños aprendiendo en el tablero la contaminación del río. No, hay que sacar y tomar acción con los niños para hacer pedagogía, para comenzar a darle lineamientos de ejercicios de que si hay una utilización masiva de un agroquímico, pues al final eso se permea por el suelo, contamina el agua y esa agua es la que están tomando posiblemente los animales que están en las fincas de sus padres alrededor de esa escuela, o esa agua es la que va a llegar a otra comunidad con contaminación. Entonces, la educación ambiental que nosotros planteamos en ese primer capítulo es una educación ambiental de acción, de reflexión, de poder comenzar a trabajar con la comunidad educativa, padres, estudiantes, profesores y demás, comenzar a hacer acciones que permitan generar apropiación frente al contexto o deterioro que se está dando en la zona. Y en ese se enfoca el primer capítulo. El segundo sí es como la metodología que siguieron para hacer la sistematización. Usted decía que de todas las que hay, escogieron una en particular. Sí, y aquí inclusive una recomendación para los escritores. Por el afán, porque la investigación a veces al escritor lo impulsa a que tienes que soportar la metodología con la cual hizo las reflexiones y la escritura del libro.
pero a veces la metodología se convierte coloca difuso el contenido que se quiere llevar. Por eso el capítulo 2 es metodológico y tiene un componente importante metodológico para aquellos que quieran sistematizar experiencias no solo de la educación ambiental, sino experiencias de la agroecología, pero hay que restarle un poco a lo metodológico y sí darle más realce, que fue lo que se hizo en el capítulo 2, de lo que estaba vivenciando en ese momento la institución, la escuela de Maestra Vida, que era cómo ella se inserta en un territorio, era una hacienda grande, esa hacienda se parceló, cada uno cogió sus parcelas, y en esa división de parcelas, eso fue restitución de tierras con el INCORA y demás en esos años, quedó un relito de bosque, un bosque pequeño. Y entre los propietarios de ese terreno dijeron, pues no lo escrituremos a nadie y comencemos a cuidarlo. Y en ese pedacito es donde se inserta Maestra Vida. Comienza con una casona, con unos cuantos niños, después comienza ya a construir más infraestructura y a llamar más niños. Primero arranca con primaria, después arranca ya con bachillerato, ahorita ya tiene todo el ciclo completo, pero la esencia de esa escuela era cuidar ese bosque, cuidar el nacimiento de agua y cuidar las relaciones sociales de esa comunidad que se estaba alojando ahí. Entonces, ahí es donde el segundo capítulo, la metodología para poder yo insertarme en ese proceso que hicieron ellos y poder sistematizar, porque el proceso de sistematización me genera son las claves que permitieron que Maestra Vida igual en la actualidad esté vigente pedagógicamente, ¿sí? Pero también otras escuelas que quieran hacer lo mismo de un proceso de sistematización. Por eso el segundo capítulo es muy enfocado en lo metodológico y pierde un poco la historia de Maestra Vida, pero dejo clarito cuál fue la metodología que sustentó la investigación. Pero después sí aparece la sistematización de Maestra Vida. Ajá, de ahí sí. Que ese es el siguiente, el núcleo. El tercer capítulo, el capítulo lo dejo para lo metodológico, el tercer capítulo ya son los resultados de ese proceso de sistematización de esa experiencia en educación con enfoque agroecológico, y en ella nos comenzamos a pensar ya cómo la escuela, cuáles fueron los hitos más importantes, positivos y negativos de la escuela que le permitieron mantenerse en el tiempo y generar esa conciencia pedagógica en sus estudiantes, porque es visible. Uno puede hacer entrevistas a estudiantes egresados de Maestra Vida y tienen una conciencia ambiental muy alta, tienen una conciencia frente a su entorno muy alta. Entonces uno dice, ¿cómo hizo la escuela para lograr que esos jóvenes apropiaran toda esa conciencia de cuidado del entorno? Porque esas son las claves que se necesitan para el relacionamiento de los seres humanos con la naturaleza, ¿sí? Entonces, en el tercer capítulo hablamos ya de la experiencia como tal, de las claves, de los hitos, de cómo ellos comenzaron a solucionar conflictos que se daban dentro de la misma institución, como el que nombramos hace rato, el contexto de violencia que se vivía en el entorno y que la escuela cumplió un rol no inactivo, sino activo. Sin su defensa no fueron muros, no fueron armas, fue pedagogía frente al conflicto. Otros pedagogos ya la han utilizado, ¿sí? Paulo Freire, después de la guerra, él se pregunta, dice, bueno, y después de la guerra, ¿yo qué le voy a enseñar a los niños? Si está todo destruido, todo el país destruido. Y entonces digo, bueno, ¿y qué les voy a enseñar en este contexto cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Entonces él comienza ya a generar otro tipo de pedagogías que permite entender pues, la situación, pero avanzar
con los jóvenes y hacer esa transformación cultural que también la refleja Freire, que para hacer un cambio cultural pues se necesita comenzar a trabajar con las futuras generaciones, y por eso vimos que en Maestra Vida y en la escuela hay un espacio importantísimo para hablar de agroecología. Ya más o menos hemos esbozado sobre qué va cada una de las partes de este libro. Ahora me gustaría que muy a Cervantes en el Quijote, hablándole directamente al lector, usted le haga una invitación a ese futuro lector y le cuente un poco sobre qué se va a encontrar en este libro y cuáles pueden ser los aportes de este libro a su práctica. Yo creería que el libro es una clave para todas aquellas personas que estén buscando una nueva forma de vida o un nuevo relacionamiento con la naturaleza. Este libro da unas claves de cómo comenzar a generar unas apuestas desde el consumo masivo, el cuidado de la diversidad, el cuidado del agua, el cuidado de la semilla, el cuidado del suelo, y el libro trae esas claves para el docente allá en la escuela rural, para el egresado que va a ir a dictar clase a una institución educativa, pero también para la persona del común que quiere profundizar sobre agroecología. Este libro primero reforesta el cerebro y después reforesta la finca. Por eso la iniciativa era tratar de dejar la concepción filosófica y epistémica de la agroecología, y eso fue la intención del libro. Como hay una reflexión metodológica, epistemológica, y se va usted también por la educación popular, ¿no?, que es en el marco en el que se da también este proceso de sistematización, sí quisiera que nos contara un poco cómo entraron en diálogo esos distintos saberes, ¿no? El saber de los que hablábamos al inicio, ¿no? El saber, digamos, más científico, técnico, pero también los saberes propios de la comunidad, pero lo que va emergiendo como aprendizajes al sistematizar. ¿Cómo entraron en diálogo todas estas distintas perspectivas de conocimiento, lo pedagógico? ¿Cómo entraron en diálogo? ¿Cómo fue que se construyó esa sistematización en diálogo de tantos saberes diferentes? Yo creería que el enfoque agroecológico y su segunda línea de trabajo, que es la práctica, nos lleva a que es la reivindicación de prácticas campesinas, como por ejemplo la influencia de la luna en la agricultura. Es un conocimiento campesino, tradicional, que el nuevo profesional tiene que comenzar a incorporarlo dentro de su ejercicio. Cosechar una luna, cosechar la guadua en una luna que no sea menguante es un error. Se le gorgojea. Se le gorgojea, se le daña. Entonces yo creería que ese saber necesitamos ponerlo en diálogo con la ciencia, ¿sí? Y por eso ahí comenzamos a trabajar el concepto duro de la ciencia, pero también el concepto del campesino, que nos indica, que nos señala el canto de un ave, la aparición de una flor, el corte de una madera, la castración de un animal, la conservación de una semilla, los 3 golpes al suelo antes de sembrar, todo ese conocimiento que yo creería que es la praxis del conocimiento campesino, pues está mediado por algo que a él le transmitieron por otras generaciones que también comenzaron desde la prueba y error a practicarlo, y que le fue transmitido inclusive de la forma oral, y que esas prácticas debemos de tenerlas en cuenta en el momento que nosotros estemos trabajando con comunidades, inclusive haciendo investigación. Por eso la educación popular nos permite o nos da herramientas para generar esos diálogos de saberes donde se encuentre el saber que parte desde la academia con el saber que parte de la experiencia, y que cuando se fusionan esos dos diálogos genera una innovación.
una innovación pedagógica, una innovación técnica, una innovación en el entorno. Esa innovación es la que nosotros tenemos que profundizar, porque el conocimiento, por lo menos en el caso del área agronómica, ha sido muy colonizado por técnicas de países desarrollados, en muchos casos europeos, con sistemas de cultivo mecanizados, con uso de agroquímicos y demás. Entonces es una agricultura europea, es una agricultura norteamericana que llega a los territorios, sí, que eso fue en términos técnicos la extensión rural y la asistencia técnica, que es una práctica que el ingeniero hace en un determinado territorio. Llega el ingeniero y da una asistencia técnica, o llega el ingeniero transferir conocimiento. Un conocimiento, pero al transmitir ese conocimiento borra el anterior, ¿sí? Por eso entonces nosotros aquí hablamos de que la agroecología no puede cometer ese mismo error. Por eso tiene que engancharse de la educación popular, que la educación popular es generar diálogos interdisciplinares, intergeneracionales, entre pares académicos, pero también entre pares campesinos, y en esa sinergia, ese diálogo ocurre no solo la innovación, sino también tiene que ocurrir la adaptación. Sí, y en la sistematización no es solamente ese saber técnico, sino también el pedagógico el que emerge. Es decir, están sistematizando una práctica educativa. ¿Cómo aparece ese saber pedagógico como fruto de la sistematización? En uno de los hitos y en uno de los ejercicios de Maestra Vida hay una parte pedagógica muy interesante, que es el sendero ecológico que ellos tienen en el bosque, y toda la enseñanza de esa institución, mucha se volca hacia ese bosque. Por eso el bosque es determinado como una bioaula, ¿sí? El bosque se convierte en una bioaula, pero también planteo ahí que el taller del artesano puede también ser una bioaula. El taller de la persona que trabaja la guadua también puede ser una bioaula. La cocina de ese campesino, de ese productor, también puede ser una bioaula. Porque como nosotros comenzamos a trabajar el concepto de bioaula y vamos al bosque, entonces le damos más elementos, por ejemplo, a la profesora de biología, al profesor de matemáticas, al profesor de literatura. Mayor inspiración es cuando usted se volca hacia el bosque y comienza a trabajar interdisciplinariamente literatura, matemáticas y biología. Crear un cuento frente a la aparición de un hongo o la aparición de una planta parásita en un árbol. ¿Sí? Entonces le da más elementos a los estudiantes. Entonces, por eso hay un componente importante pedagógico, que es esa bioaula, y que esa bioaula se convierte en un eje articulador no solo de áreas de conocimiento, sino que también en un eje articulador de formación al estudiante. Y cuando yo comienzo a crear esas bioaulas, el río, la quebrada, el nacimiento puede ser una bioaula. Espacios de aprendizaje vital. Espacios de aprendizaje. No solo la importancia de ese espacio en la parte física, sino también en la parte espiritual, ¿sí? En el bosque está el duende. ¿Y cuál es el significado del duende en el bosque? Y comenzamos a plantear, la educación ambiental tiene normatividades ambientales. Las comunidades rurales manejan el duende. Sí. ¿Cuál es más efectivo? Y... ¿Cuál es más efectivo? ¿La normatividad ambiental o el duende en el niño que se está formando? Cuando el mayor le dice, si usted le hace un daño a un árbol, el duende se lo lleva. Si usted entra a un bosque y no pide el permiso, el duende se lo lleva. Si usted irrespeta la energía de ese bosque y llega a dañar y a destruir, el duende lo embruja o la patasola se lo lleva. El niño comienza a mirar en el duende una norma que le dice cómo comportarse para relacionarse con ese espacio, con ese ecosistema llamado bosque. Es un diálogo de saberes en el que cada epistemología tiene su valor
y no se invalidan ni se validan una a otra, coexisten y se pueden enriquecer mutuamente. Y entonces ahí es donde comenzamos a trabajar ya la agroecología, no solo desde el componente técnico, sino también desde el componente pedagógico, y en el componente pedagógico le colocamos lo espiritual, pero también el sentir y el pensar de la gente. Profe, ahora nos gustaría pensar cómo es que la experiencia investigativa también cambia el mismo método, hace modificaciones sobre el proceso de investigación, nutre la misma investigación, pero al mismo tiempo también cómo esos cambios, ese proceso investigativo, la experiencia misma de la investigación, se materializa también en este libro. Apenas iniciamos el proceso de investigación en Maestra Vida, inclusive dentro del mismo proceso para poder definir la metodología más pertinente, y eso nos da la investigación social, que no es tan rígida y puede ser flexible dependiendo de lo que vayamos avanzando. Estructuramos la investigación de tal manera de que la vivencia de Maestra Vida no solo quedara para aquellos que hicieron parte de esa vivencia, sino que pudiese permear a otras experiencias que están caminando por el mismo sendero de hacer de la escuela un espacio de transformación social para su territorio. Entonces, cuando nosotros comenzamos, dijimos, este proceso de investigación tiene que hacer el recuento histórico de lo vivido, pero también tiene que dejar elementos y herramientas para seguir haciendo los procesos de sistematización, no solo en la experiencia de Maestra Vida, sino que esto permita compartir con otras experiencias o que otras escuelas también hagan el ejercicio de sistematización. Por eso en la metodología comenzamos a trabajar y a profundizar, y en el proceso de sistematización hay que tomar decisiones. Una de las primeras decisiones es, cuando la experiencia es muy larga, usted entonces tiene que tratar de abarcar toda la historia de la experiencia, pero sacrifica los detalles. O decide sistematizar parte de esa experiencia, pero entonces sacrifica toda la historia, pero se va a enfocar en una parte con un poco más de detalles. Por eso esas decisiones no solo las puede hacer el investigador, las tiene que hacer con los mismos actores de la experiencia, para que una vez sumergidos en la investigación puedan todos entender que los resultados de esa investigación pues son los objetivos que se plantearon antes de iniciar lo metodológico, ¿sí? Nosotros decidimos solo sistematizar 10 años de la experiencia de Maestra Vida, 10 años que fueron muy significativos para poder mantener el proceso. Fueron años muy difíciles, tanto de contexto de violencia como contexto de deterioro ambiental, como también contexto de tejido, rompimiento del tejido social familiar. Por eso escogimos esos 10 años. Y esos 10 años nos permitió ir más al detalle de las claves que se tienen metodológicamente para hacer una experiencia significativa en el territorio. Cuando nosotros hicimos la inmersión en la metodología, necesitábamos un equipo de sistematización. Por eso comenzamos a conformar con Maestra Vida, comenzamos a hacer el llamado a estudiantes que habían estado durante no solo los 10 años, sino muchos más años, padres de familia que también habían vivido durante esos 10 años en el rol de padre de familia con sus hijos en la escuela, docentes, ¿sí? Entonces comenzamos a llamar un equipo, éramos más o menos entre 8 y 12 personas en cada uno de los talleres en el proceso de sistematización. Unos con todo el contexto de la experiencia, pero tampoco descartamos aquellos padres de familia que llevan 1 o 2 años ya inmersos en la escuela, porque ese rol de ese padre también nos se interesaba para hacer más, es decir, más diversa la conversa dentro del proceso de sistematización. Tuvimos que
sustentar, porque dentro de la metodología, para darle el contexto científico, hay que hacer una triangulación de la información. Porque un hito no solo lo sustenta la memoria colectiva de quien vivió el hito, sino que un hito lo sustenta los documentos, los videos, actas, fotografías y demás que sustenten el momento. Entonces yo tengo que comenzar a hacer las triangulaciones de qué documento sustenta ese hito, quiénes fueron los actores que vivenciaron ese hito y durante ese hito qué contexto estaba en ese momento, tanto internamente en la escuela como en su entorno más cercano a la vereda, como el contexto político de ese momento del departamento del país. Entonces yo tenía que saber en qué momento estaba ese hito. Y ahí es donde se profundiza la investigación científica en la investigación social. Porque tengo que tener diferentes variables que nutran el sustento de un hito, ¿sí? Para poder ir estructurando el espiral de hitos, ¿sí? Por eso en la metodología está la primera herramienta, que es ir estructurando cada uno de los hitos y que cada uno de esos hitos tuviese el sustento documental, el sustento evidencial de esa persona que estuvo ahí, pero también el sustento del contexto. Y el segundo momento de la metodología es desenrollar el espiral, desenrollo el espiral. Al desenrollar el espiral me queda una línea, y eso es lo que nosotros denominamos la culebra o la serpiente de la sistematización. Esos conceptos fueron emergiendo. Fueron emergiendo en el con proceso. la gente. Dijo, no, esto no ya le mole la línea histórica, le mole la serpiente, porque la serpiente sigue avanzando, porque Maestra Vida no está estática, Maestra Vida todavía está vigente, todavía está en el tambo, todavía está formando, todavía es un referente en educación popular. Entonces por eso dijimos, Maestra Vida sigue avanzando, y por eso la cabeza está acá con la cola y aquí están los hitos. Cuando yo comienzo a desenrollar la historia de los hitos sustentados, comienzo a mirar en la parte de arriba, coloco todos los factores positivos, internos y externos que hicieron que ese hito fuera significativo en la experiencia. Y en la parte de abajo coloco los factores que incidieron, externos, positivos o negativos. Acá coloco los internos, positivos o negativos, y acá coloco los externos, positivos o negativos, que sustenten ese hito y que hayan permitido que ese hito se diera en la historia. Y esos hitos no quiere decir solo sacar lo bonito de la experiencia, no. Cada uno de esos hitos no solo puede ser positivo, sino que también puede ser negativo de la experiencia, pero que fue significativo porque creó un cambio en ella. Y eso es lo que le da la profundidad científica, investigativa a un proceso de sistematización. El proceso de sistematización yo lo tengo que elevar a ese nivel académico para que sustente una investigación. Sí, por eso tipo maestría o inclusive un doctorado. Termina el libro haciendo unas reflexiones, como unos aprendizajes que no son solo válidos para esa escuela, sino que tienen también una proyección posible, teórica, pedagógica, metodológica. Cuando yo desenrollo los hitos, paso al tercer elemento, ya hago las reflexiones de lo externo, interno, lo positivo, lo negativo, paso al tercer momento, que es el árbol de la sistematización. Y ahí en las raíces son los principios y los valores que sustentan a una experiencia en educación con enfoque de educación popular, con investigación, acción participativa, una escuela activa en un territorio. No es una escuela invisibilizada, no es una escuela donde el río a 300 metros, 400 metros está contaminando, sino es una escuela activa. Esa escuela activa tiene que tener unos principios y unos valores. Por eso en la raíz del árbol íbamos colocando principios y valores que sustentan la experiencia. En el tronco del árbol colocábamos los ejes principales
que hacen de una experiencia en educación, como la de Maestra Vida, la fortaleza, ¿sí? Y entonces ahí marcamos y nos dio que la agroecología era el fundamento de la institución educativa. Orienta Nosotros su íbamos a perspectiva buscar pedagógica. la forma de que la agroecología pudiese permear la escuela y nos encontramos de que la agroecología era el tronco de la escuela y cómo ellos habían logrado, sin ni siquiera nombrar la palabra agroecología, venían trabajando la parte investigativa, la parte práctica y la parte como concepción política. La reflexión les permite encontrar su identidad pedagógica y la pertinencia de eso para un territorio. Si quisiéramos como que nos contara, como termina ahí en 2008, ¿qué pasó con Maestra Vida después? Porque si bien aquí hay un aprendizaje y nosotros seguimos leyendo a Freire así tenga 40 años, el momento oportuno del libro pues puede ser siempre, pero uno queda con la idea, bueno, ¿y qué pasó después? ¿Cómo sigue vigente ese proyecto? ¿Cómo ha ido evolucionando? Cuéntenos un poquito y también la recepción del libro en que cuenta esa historia, qué ecos ha encontrado en el público, en estudiantes, en maestros, qué ecos, qué reverberaciones ha encontrado este libro que haya encontrado usted. Nosotros, cuando terminamos la investigación, comenzamos a entender de que la hipótesis que teníamos de que la escuela era un espacio importante para que la agroecología ganara fuerza en términos de expandirse por un territorio. Porque esto va en contraste y por eso es tan vigente en este momento, y muchos de los que están inmersos en la parte ambiental, en la crisis ambiental que hay en este momento, y que comenzamos como humanidad a necesitar respuestas frente a esas crisis ambientales, prolongados veranos, prolongados inviernos, cambios de temperatura que la agricultura no los puede mediar, y si la agricultura no puede mediar la crisis ambiental, pues no hay comida, y si no hay comida, pues la humanidad nos comenzamos a poner en riesgo la vida en este planeta. Entonces, comienza a buscar esas respuestas, y la agroecología solo es una de posibles respuestas a cómo seguir produciendo comida frente a un cambio climático que ya está encima, ¿sí? Maestra Vida, cuando terminamos la investigación, comenzamos a pasar al segundo elemento que teníamos que trabajar. Primero, este libro es reforestar el cerebro, entender que necesitamos otras formas de relacionarnos con la naturaleza y que esas formas de relacionarnos con la naturaleza, las claves, las podemos estar impartiendo en una escuela con niños, con jóvenes, para que esas nuevas generaciones entiendan de que si no hacemos un pare en el camino para reflexionar sobre nuestro relacionamiento con la naturaleza, pues quizás nuestro avance va a deteriorarla cada vez más. Entonces, terminamos la investigación en Maestra Vida. Maestra Vida sigue siendo vigente, ¿sí? Sigue siendo actual. Inclusive en el 2008 se gana el premio Luis Ángel Escobar, y ahorita en el 2024 vuelve y se lo gana. Es decir, sigue siendo pertinente para el territorio. En la actualidad, su pedagogía, su forma de relacionar la escuela con su entorno sigue siendo vigente, sigue siendo una ventana importante para hablar de agroecología, sigue siendo una institución, una escuela importante
en el departamento del Cauca, referente a nivel nacional por su pedagogía de Macarenco, por su pedagogía de Freire, por su pedagogía bueno, de varios autores que se referencian ahí. Sigue siendo vigente inclusive en la actualidad. Muchas universidades siguen visitando a Maestra Vida. Maestra Vida sigue formando jóvenes con una conciencia ambiental importante. Inclusive ahorita están avanzando y mediando con la tecnología, ¿no? Porque a veces uno pensaría que las nuevas tecnologías riñen con un relacionamiento armónico con la naturaleza, y no. A ver, la tecnología inclusive nos puede permitir generar unas estrategias que disminuyan contaminación a un suelo, protejan una diversidad en un bosque, ¿sí? Entonces, Maestra Vida sigue siendo tan vigente como cuando se hizo el proceso de investigación. Y yo aprovecho también para decir, Maestra Vida, inclusive la podemos visitar actualmente, siguen con una pedagogía fuerte, con una enseñanza ambiental, agroecológica fuerte, siguen transformando familias en la zona rural, siguen siendo un referente de educación a nivel nacional. Y yo creería que este libro y esta entrevista que hacemos hoy reivindica no solo el proceso de investigación y esta sistematización a este proceso de Maestra Vida, sino también reivindica que en la actualidad estamos en un contexto muy parecido al que se sistematizó, que lo vive una escuela, municipio de Toribío, municipio de Suárez, municipio de Argelia, contexto de violencia, contexto de deterioro ambiental, contexto de desarticulación social de las familias, y entonces ese docente que está ya en la escuelita con un grupo de niños en ese contexto, en la experiencia de Maestra Vida y en el libro va a encontrar claves que le van a permitir poder superar pues ese contexto que todavía sigue siendo vigente en el país. Muy bien. Muchísimas gracias por esta gran conversación. Creo que nos ha quedado bastante claro la necesidad y la pertinencia de seguir pensando en términos de educación ambiental, agroecología y prácticas de resistencia también desde otros lugares. Y la escuela y la educación sigue siendo en un lugar de resistencia, y la universidad también está siendo un lugar que albergue, que posibilite estos espacios para seguir pensándonos. Así que muchísimas gracias, profesor Gustavo, profesor Carlos, por esta conversación. No, a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y para finalizar, como siempre, agradecemos a la Universidad del Cauca y a todas las instancias que hicieron posible este diálogo. Al Departamento de Comunicación Social, al Departamento de Lingüística, al área de Desarrollo Editorial, a la Vicerrectoría de Investigaciones, al área de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Investigaciones, que nos siguen permitiendo encontrarnos cada 15 días para seguir pensando sobre los libros y su relación con la escritura académica. Muchísimas gracias y nos encontramos en la siguiente ocasión.